Bueno, Bueno, continuando con las jornadas actuariales, hoy tenemos el webinar Prediciendo el comportamiento de compra a cargo de la doctora Belén Isabel Rojas Ramírez. Ella se graduó del doctorado en robótica y automatización por la Université de Technology de Compiègne en Francia, una disculpa por mi francés, en 2020. Tiene una maestría en matemáticas aplicadas e industriales por la Universidad Autónoma Metropolitana y la licenciatura en Matemáticas por la Universidad Veracruzana. Su principal motivación en el área académica y profesional es la aplicación de modelos matemáticos, extendiendo por aplicación la materialización e interpretación de las soluciones. En este sentido, su experiencia profesional ha sido en torno al desarrollo de modelos y su implementación de tal forma que otorguen valor al negocio o empresa. Actualmente se ha enfocado en el desarrollo y operacionalización de modelos analíticos y de machine learning en el sector bancario. Forma parte del equipo Analítica Modelaje como gerente en el grupo financiero Banorte, apoyando en hacer productivos distintos modelos del área y construyendo el ciclo de vida de estos. También trabajó en Banco Azteca como consultor Pool Data, construyendo en el desarrollo e implementación de modelos de crédito, cobranza y comercios, aplicando algoritmos de aprendizaje automático. En el sector público, ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como responsable del desarrollo e implementación de modelos en la Subdirección de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, automatizando diferentes procesos y el cálculo de indicadores de interés nacional. Le agradecemos, doctora, la participación y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. muchas gracias, Miriam, por la invitación y la presentación. Bueno, hoy en el marco de las jornadas actuariales de este año, bueno, se me ocurrió platicarles un poco acerca de manera muy general, de qué forma contribuye distintas personas hablando de las instituciones financieras, em, no sé, actuarios, estadistas, computólogos, gente especializada en experiencia de usuario, son muchas áreas. Y quisiera como dar un panorama general. Yo le llamé en particular a esta plática Prediciendo el comportamiento de compra, con la idea de platicarles el tipo de problemáticas que hay en una institución financiera y algunas formas de abordarlos. Una forma en particular de abordarlo, que es usando un algoritmo de aprendizaje, en este caso supervisado. Y bueno, comenzaré un poco dándoles el contexto, ¿no? Las instituciones financieras, no sé si ustedes, ¿no? De repente reciben así algún mensaje de texto o un correo electrónico, donde les dicen, no, pues te ofrecemos una tarjeta de crédito, ¿no? Por ejemplo, o te ofrecemos un crédito de auto, o te ofrecemos el cambio de una tarjeta a otra. Y la idea aquí la pregunta más bien, es con base en qué una institución decide a quién le va a ofrecer ese producto de crédito, ¿no? Que al final es una compra, ¿no? De un producto, de tal forma que, que ambos ganen, ¿no? Tanto el cliente con el tipo de oferta que le estás ofreciendo, tanto la persona, ¿no? Con un incremento de línea, tal vez, una tarjeta con más beneficios, eh, o incluso, ¿no? Créditos hipotecarios, y de otra índole, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Imaginemos, tenemos un universo de personas que tienen su cuenta en un banco, y la pregunta es, ¿a quién le voy a ofrecer tal producto, ¿no? Un producto muy particular. Entonces, aquí se juntan muchos tipos de modelos y muchas áreas, ¿no? Áreas como, por ejemplo, riesgos, que dice, tú, para empezar, una institución financiera, por la regulación, no puedes endeudar a un cliente, ¿no? Entonces tienes que fijarte en la capacidad de pago que tiene el cliente y decir, ah, bueno, este cliente sí cumple con la capacidad de pago. Y por otro lado, este cliente, aparte de tener tal capacidad de pago, pues es buen pagador, sus saldos promedios se mantienen en tal rango, su edad es tal, tiene una nómina en tal lado, y así, ¿no? Distintos tipos de información que tiene el banco, ¿no? Transacciona en promedio
tanto, es muy digital. Actualmente, justamente ahorita que hablábamos del tema digital, ¿no? Sí, es muy probable que si tú eres muy digital, pues la institución diga, a la persona X, ya vi que le gusta mucho usar la aplicación móvil, ¿no? Del banco, o que transacciona mucho allí, y ese es el medio por el que yo voy a abordarlo, ¿no? Allí le voy a mandar un mensajito y le voy a ofrecer tal cosa. Entonces, esto es todo un perfilamiento. Ayuda mucho a lanzar campañas, ¿no? Porque de repente hay como por ejemplo, áreas de experimentación que dicen, ¿qué pasa si a todos los que tienen, no sé, una tarjeta Platinum, les ofrecemos ahora una oro, pero les reducimos la tasa tanto? Y justo se llama el área como de experimentación porque lanzan una campaña, ¿no? Comienzas con poca población, pero bien perfilada, ¿no? Que cumpla. Entonces, estos modelos en particular, los modelos de propensión ayudan a determinar esa población a la que tú le vas a lanzar un producto o un servicio financiero, ¿no? La campaña, usando pues prácticamente todas las variables que tenga la institución financiera, ¿no? Y estos modelos de propensión consisten en predecir, ¿no? El nivel de interés de un cliente para adquirir un producto, ¿no? Un producto financiero. Y en este caso, ofrecer un crédito, ¿no? Nos vamos a centrar en los créditos, ¿no? En este caso. Pero bueno, en general, en cualquier otra empresa puede ser que vendas otro tipo de productos, ¿no? Y estos modelos de propensión es como el cálculo justamente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente con estas características me acepte mi producto, ¿no? Y para eso, pues vamos a usar muchas variables, ¿no? Entonces, la metodología de construcción en general de este modelo consiste en, bueno, yo lo desagregué en 3 fases, y la primera es construir la tabla con toda la información y el conocimiento del negocio, ¿no? Hay gente que se dedica o en determinada área, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del dueño del producto. Están, por ejemplo, los dueños del producto hipotecario, los dueños del producto tarjeta de crédito originación, los dueños del producto auto, los dueños del producto tarjeta de crédito portafolio. Entonces, cada uno de ellos, de manera independiente, ya tiene cierto feeling o experiencia sin usar tanto tal vez los datos, pero ese feeling les permite decir, bueno, un cliente normalmente con estas características me acepta un producto tal, ¿no? Entonces aquí el primer paso es recolectar todo este tipo de variables que tiene el negocio, que les vamos a llamar variables predictivas, ¿no? Y que son potenciales a ser relevantes o significativas para el modelo que vamos a construir, ¿no? Y con base en esto, ahorita que me comentaba Miriam, ¿no? De la minería, construir nuevas variables, ¿no? O sea, normalmente nosotros vamos a tener las variables así, ¿no? Saldo no sé, saldo que tenía el lunes, saldo que tenía el martes y saldo diario, ¿no? Casi, prácticamente. Y todo esto lo vamos a agregar, por ejemplo, construimos nuevas variables. ¿Sabes qué? A mí no me sirve el saldo, pues, a nivel, ahora sí que día, ¿no? A mí me sirve más el saldo, tener el saldo promedio, justamente, ¿no? Un saldo promedio, el saldo mensual, o bien el saldo a 3 meses, o tal vez el saldo, tal vez traerme la historia del saldo del año pasado, ¿no? Entonces, necesitamos en este caso explotar todas estas variables. Eso siempre va a pasar, es algo que pasa mucho, que también podemos juntar, ¿no? Construir nuevas variables a partir de las que ya tenemos, pero no dejarlas, pocas veces funciona dejarlas así tal cual las tenemos en la base de datos o en el Excel o en cualquier otro sistema donde esté, ¿no? En el Oracle o donde sea. Entonces, siempre vamos a vernos en la necesidad de hacer o agrupados de esa información, construir nuevas variables que nos permitan ayudar al modelo a predecir, ¿no? Esta probabilidad que puede tener el cliente de aceptarnos un producto, ¿no? Y después viene justamente la construcción del modelo. En este caso, en los casos del aprendizaje automático, hay 2 tipos de modelos, que son los modelos supervisados y los modelos no supervisados.
Los modelos supervisados son aquellos donde tú ya tienes ese target, ¿no? Es decir, tú ya sabes que la persona X con el saldo promedio tal, con la edad tal, que vive en tal lugar, le ofreciste una tarjeta de crédito y te la aceptó. Y ese le pones ahí como una palomita, ¿no? Pero sabes que la persona Y, que vive en otro lugar, que tiene otra edad, no te aceptó ese producto, ¿no? Entonces, esa como palomita o tachecita de saber si te aceptó o no, esa es la variable como objetivo en este caso, ¿no? En este caso, pues es como una bandera, ¿no? 0 o 1, y esa va a ser la variable objetivo. Entonces, lo que se hace es, en este caso, pues va a ser un modelo de aprendizaje supervisado, porque tenemos justamente esas etiquetas, ¿no? De este sí lo aceptó, este no lo aceptó, y etcétera. Y bueno, solo para comentarles, el aprendizaje los modelos no supervisados, pues no tienen esta característica, ¿no? No hay una bandera, tú solo tienes información y tu objetivo es encontrar patrones en esa información, ¿no? Y de alguna forma segmentar o agrupar de forma disjunta toda esta información que tengas, ¿no? Que te dé ciertos insights, ¿no? De la población. Y bueno, en ese caso, pues no tendríamos una variable objetivo, pero aquí vamos a hablar de un modelo de aprendizaje supervisado donde tenemos una variable objetivo. Y bueno, tendremos que, dado que tenemos toda esa información de los clientes que se han aceptado y que no han aceptado, vamos a entrenar un modelo, se entrenan los modelos, y una vez que obtuviste los parámetros de ese modelo, que tiene un buen performance, entonces tú vas a puntuar a una nueva población. Entonces, tú haces que el modelo aprenda, ¿no? Con esa información que tú le diste, cumple con ciertos, pues sí, métricas de desempeño, y dices tú, es aceptable para mí estas métricas, y ok, el modelo está bien. Entonces, cuando llega nueva información, tú puedes puntuar a esa persona. Dices, ah, mira, llegó la persona Z, viene de acá, tiene tal edad, su saldo promedio es tal, entonces la probabilidad de que me acepte un crédito es de tanto. A eso le llamamos puntuar la población de inferencia. ¿Sale? Y bueno, la evaluación del modelo, ¿no? Al final hay ciertas métricas, normalmente son las métricas, se usan para clasificación, la ROC, la curva ROC o Kolmogorov-Smirnov, o el precision o el recall independientemente, y va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. O sea, si bien es cierto hay muchas métricas, están las métricas que nos van a permitir, dependiendo del objetivo que tengamos, el problema más bien, ¿no? Vamos a decir, bueno, la métrica que yo voy a usar va a ser el recall, porque es una clasificación. Y porque me interesa captar a la mayor cantidad de clientes que me puedan aceptar este producto, ¿no? Y bueno, de ese punto, el flujo general de construcción es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un universo, y en ese universo, en este caso, el evento es que el cliente contrate un producto o un servicio financiero, ¿no? Entonces vamos a tener aquí universos, ¿no? Con clientes que cumplan con el evento o que no lo cumplan. Algunas veces no nos va a ser tan fácil identificar esa variable objetivo, ¿saben? En el caso en el que les comento es como más sencillo porque dices, ah, sí me aceptó un crédito, o ah, no me aceptó un crédito. En algunas ocasiones habrá que construir esa variable objetivo dependiendo lo que queramos medir. Pero bueno, en este caso es como un caso sencillo, ¿no? Entonces nosotros definimos nuestra población objetivo de todo ese universo, ¿no? Tomamos una población objetivo, hacemos esa ingeniería de variables, ¿no? O construimos variables sintéticas o aplicamos, no sé, análisis de componentes principales, o seleccionamos nuevas variables, por ejemplo. Y aquí interviene, ¿no? Justo la minería de datos, ¿no? Que nos va a permitir ayudar al modelo, o de alguna forma, podríamos verlo así, concentrar toda la información posible
en la menor cantidad de variables, pero que tengan sentido. Eso va a ser muy importante para el negocio. Y es muy importante porque a veces nosotros podemos construirnos así una variable que dice, ¿sabes qué? Esta es la variable que ayuda así muchísimo al modelo. Pero ¿qué crees? Que como hice, como la construí a partir de otras variables y usando ciertas operaciones así muy complejas, pues no es interpretable, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con la unidad de negocio y aunque tu modelo tenga un buen performance, pero si no tenemos la capacidad de explicarles, mira, las personas jóvenes pues son más propensas a aceptarte una tarjeta de crédito X, ¿no? Pues no, tienes que llegar y decirles algo que les haga sentido, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy importante, yo diría que es una de las cosas fundamentales, más que el propio modelo, que tengas bien construidas estas variables, ¿no? Estas nuevas variables. Después vamos a alimentar con esta tabla de variables nuestro modelo, ¿no? Vamos a entrenarlo, se hace una partición de toda esa información y se valida, ¿no? Después viene el entrenamiento y validación, pero del modelo, ¿no? Analizamos los resultados y se construye un modelo ejecutable. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en local me refiero a en mi computadora personal, yo desarrollo todo el modelo. Digo, ok, bueno, la memoria RAM me alcanza para ejecutar tal modelo. Y todo funciona muy bien, pero ¿sabes qué? Yo quiero que en cuanto llegue un nuevo cliente, tener esa capacidad de reacción y decir, sí, sí te doy el crédito, o sí eres tú la persona que me va a aceptar el crédito, ¿no? Entonces, el modelo ejecutable se refiere a que ese modelo debe tener o cumplir las características de la arquitectura que tenga la institución financiera para que, no sé, el ejecutivo, por ejemplo, tome una decisión rápida, ¿no? Él solo mete algunos datos tal vez en su computadora para puntuarte y dice, sí, sí le doy ese crédito, ¿no? Porque a veces el proceso es largo, ¿no? Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que la idea es justamente eso, ¿no? Tener esa capacidad de reacción rápida con los sistemas que hay, ¿no? Tal vez los sistemas no han evolucionado mucho en las instituciones financieras hoy en día por, pues, todo el inicio, ¿no? La forma en la que comenzaron y toda la regulación que existe alrededor. Entonces, una vez que se tiene ese modelo ejecutable, nosotros construimos otro flujo de inferencia, ¿no? Esto lo hicimos como con unos datos que ya teníamos, por así decirlo, toda la parte de arriba. Y supongamos que ya tenemos nuestro modelo, ya lo validamos, y ya lo tenemos ejecutable. Entonces ahora se evalúa, ¿no? Con una población de inferencia. Esta población de inferencia es un subconjunto de ese universo que teníamos. Entonces, tenemos esa población de inferencia, esas observaciones, construimos las mismas variables o la misma tabla con toda la información que usamos para entrenar ese modelo, pero con esta población ahora. Y lo metemos al modelo y vemos qué resultados tenemos, ¿no? Entonces, de estos resultados, pues nosotros ya podemos tomar una decisión, ¿no? O el ejecutivo o la persona que esté encargada puede tomar una decisión. Entonces, este es como que el flujo general. A mí me gusta hablar de esta parte porque justamente de mi experiencia en la parte de operacionalización de modelos, muchas veces ha habido modelos o me he encontrado con modelos que son tan complejos que no puedes llevarlos o materializarlos o hacerlos realidad de alguna forma. ¿Por qué? Porque no los puedes meter en los sistemas que existen. Entonces, de alguna forma, uno debe mantener la sencillez de la información para que tenga interpretabilidad y para que pueda ser operacionalizado, ¿no? Y bueno, ¿cómo se selecciona esa muestra, no? En general, los 4 puntos principales que se han observado es que sean agrupaciones disjuntas, ¿no? Tener tanto, esta parte es muy importante,
que un registro pues solo puede pertenecer a una agrupación, en este caso particular, ¿no? de que es o te acepta o no te acepta el producto. Entonces, un registro solo puede pertenecer a una de estas dos, pues sí, agrupaciones o clasificación. Y muchas veces ocurre algo que le llamamos, pues, una muestra desbalanceada, ¿no? Esto va a pasar muchas veces. Normalmente en los datasets que nos encontramos en la red, pues son como muy bonitos, ¿no? Pero la realidad es otra. A veces las instituciones no tienen tanta información, entonces nosotros podemos tener casos de mucha gente que no ha aceptado tal producto y tenemos muy poquita información. Me voy a ir al extremo, ¿no? Un 99% de que no ha aceptado ese producto el resto, ¿no? De que sí lo ha aceptado. Entonces tenemos allí justamente este desbalanceo y la idea es proveer al modelo que aprenda de ambos casos, ¿no? Pero si tenemos pues esta diferencia, ¿no? En la cantidad de información, lo que va a pasar es que al modelo le va a costar mucho trabajo aprender de cuándo un cliente sí va a aceptar o cuándo no va a aceptar tal producto. Entonces aquí viene pues también el problema justo del balance, ¿no? Normalmente se hacen dos pruebas, ¿no? Cuando tú construyes un modelo, tienes a tu población no balanceada y también haces una prueba con una población balanceada. ¿Sí? Buscas como que, aunque sean pocos, pero que sea balanceada, 50-50, ¿no? Para que tú puedas ver como que qué tanto difiere eso o si tu modelo qué tan bueno es, ¿no? Prediciendo. Y después viene la parte de proporcionalidad, ¿no? Para cada unidad temporal que tengamos, pues el total, ¿no? De eventos positivos y negativos debe ser tomado de forma proporcional. Y que los eventos justamente sean aleatorios, ¿no? Entonces, no podemos tener por allí registros repetidos, ¿no? Eso es también muy importante. ¿Por qué? Porque a veces son tantas las áreas que intervienen para proveerte a ti de información, tú suponiendo que eres un científico de datos, y te dicen, yo tengo esto en un Excel, yo tengo esto en esta base de datos, yo tengo esto en un Oracle, yo tengo esto en SAS, esto normalmente lo determina tal persona, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hay duplicidad de registros. Entonces, es bien importante aquí que tengamos una buena limpieza de nuestros datos, desde también qué tan poblados están, ¿no? Porque puedes tú tener una variable, pero ¿qué crees? Que solo traes el 10% de información. ¿Tú crees que esa variable te va a ayudar a que el modelo aprenda? Pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces allí viene todo este tema de discriminación entre variables, así como lo más superficial, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son muy importantes para determinar la muestra que vamos a estudiar, ¿no? Y justo como les decía, esa tabla input viene de distintas fuentes, ¿no? Aquí es como una base de datos, como un Excel y como algún otro sistema por allí, ¿no? Que las instituciones financieras pues suelen comprar de repente. Y tenemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los datos demográficos podemos tener la edad, el género, tal vez la dirección, y preguntarnos si tal vez la dirección sea una variable determinante o de verdad podría ayudarnos para saber si un cliente puede o no aceptarnos un crédito, la profesión, o las transacciones, ¿no? Esto ya es más pesado normalmente. Las transacciones, imagínense, ¿no? ¿Cuántos clientes puede tener una institución financiera? Millones de clientes y que cada uno de ellos transaccione, no sé, mínimo 3 veces tal vez, ¿no? Al día. Son millones de transacciones, ¿no? Entonces, normalmente las variables transaccionales se agrupan y por eso ya sacas promedio de transferencias, tal vez si tiene nómina, o si hizo pagos en efectivo o si hizo pagos en SPAY. Los pagos en SPAY normalmente también se usan para determinar, digamos, de alguna forma la digitalidad de un cliente, ¿no? Hay gente que normalmente paga más en efectivo y bueno, cuando uno analiza los datos allí te das cuenta, ¿no? Cómo se comienza a desprender, ¿no? Y vas a ver que la edad influye, ¿no? La gente normalmente mayor
hace muchos pagos en efectivo y la gente joven normalmente comienza a usar estos pagos en SPAY, ¿no? Entonces ahí son como que ciertas cosas que uno va observando del análisis de cada una de estas variables. Entonces podemos tener también los saldos. Si tiene un saldo de inversión o si tiene ahorro o si tiene una cuenta vista, si está vigente su cuenta o no, cuántas cuentas tiene. Y viene la construcción. Estas que vamos a llamar como variables, ¿cómo decirles? Naturales, que tú solo vas y las tomas y ya, pues les vamos a aplicar algunas transformaciones de tal manera que nos dé un poco más de información de la transaccionalidad del cliente, como en los promedios o máximos tal vez, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos como que esa tabla, supongamos que ya dijimos, ¿sabes qué? Estas son las variables que yo creo que tienen más sentido o que me pueden ayudar a determinar si un cliente me va a aceptar o no tal crédito. Viene entonces la selección justamente del conjunto de datos, ¿no? Yo les hablaba de que hay que entrenar el modelo. Y normalmente se entrena el modelo con el 80% de la información que tenemos y con el otro 20% hacemos un test para ver el performance, ¿no? Si de verdad, esto es, digamos, lo voy a decir así, este es el conjunto de entrenamiento que ve el modelo. Esto es lo que ve, esto es lo que va a ver y de lo cual va a aprender. Y esto, el test, no. Esto nunca se debe juntar, siempre se debe separar y todas las transformaciones que tú le hagas a esta información del 80%, deberás hacérsela después al test. Pero en este caso nosotros entrenamos el modelo con el 80%, obtenemos los parámetros del modelo y validamos, ¿no? Validamos contra el test. Decimos, bueno, pues como el modelo no ha visto esta información que es el 20%, le aplicamos las transformaciones, lo metemos al modelo y vemos si de verdad nos está prediciendo o nos está dando la probabilidad correcta, ¿no? De que va a aceptar o no el cliente un crédito, ¿no? Por ejemplo. Y en particular, yo les quiero hablar aquí de un método que eso es un algoritmo muy conocido que es el Random Forest, ¿no? Este algoritmo se basa en un ensamble, es un ensamble de árboles de decisión. No sé si ustedes han escuchado de los árboles de decisión, pero un ejemplo muy sencillo, así que me tomé de la literatura, es este, ¿no? Supongamos que tenemos información de toda la gente que viajaba en el Titanic, ¿no? Supongamos. Y aquí la pregunta es si esa persona va a sobrevivir o no. Y las variables con las que contamos, supongamos que son género, edad y número de familiares a bordo, ¿no? Entonces, con estas variables, nosotros vamos a generar un árbol de decisión y nos hacemos una primer pregunta. Aleatoriamente seleccionamos, decimos, bueno, género, ¿no? Ok, de género. Normalmente los nodos en un árbol de decisión comienzan con la pregunta, ¿no? En este caso, la pregunta es, ¿la persona es hombre? Y en este caso, si la persona es hombre, hay un 73% de probabilidad que sobreviva, ¿no? Y de allí se desprende tomamos otra variable, bueno, sí, pero si la persona es hombre y la edad es mayor si la persona es hombre, más bien si no es hombre en este caso, que es esta parte, y su edad es mayor a 9.5 años, entonces hay una probabilidad de 17% de que muera. Y así se comienzan a desprender, si se dan cuenta, aquí estamos usando la variable de género, después usamos la variable de edad, y después se hace otra pregunta, ¿no? Y vuelve a dividir de alguna forma, ¿no? Si lo vemos como población, va dividiendo a la población y nos va indicando la probabilidad, ¿no? De que sobreviva o muera, que era nuestra pregunta inicial con este árbol. Estos nodos finales, que es sobrevive o muere, por ejemplo, se llaman hojas. Y si nos damos cuenta, lo podemos ver como una especie de caminitos, ¿no? Que nos indica al final, bueno, pues si es hombre y si la edad es mayor a 9.5 años, entonces, pues hay poca probabilidad de que muera. Ok. Y así, ¿no? Entonces, la idea general es que construyamos que con todo, yo aquí les estoy poniendo esas tres variables. Normalmente,
para el modelo, un modelo de propensión, ahí va a depender mucho de ustedes, pero la idea es que sean pocas variables, ¿sí? Porque si no se vuelve, el costo computacional es muy alto. Pero imaginemos que tenemos 200 variables y entonces vamos a ir generando pues estos caminos, ¿no? Que terminan respondiéndonos a la pregunta inicial que teníamos. Entonces imaginemos que de esas 100 variables que tenemos, tomamos aleatoriamente un subconjunto y comenzamos a hacer justamente estos nodos, ¿no? Estos arbolitos de decisión. Y así lo hacemos tantas veces como nosotros decidamos hacerlo, tomar aleatoriamente estas variables. Entonces supongamos que aquí es el saldo del cliente, su edad, sus años que tiene en el banco, por ejemplo, y todo ese tipo de variables, ¿no? Entonces imaginemos que podemos nosotros construir estos árboles de variables aleatorias. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Nosotros vamos a tener los datos de entrenamiento. Imaginemos que es una bolsa y vamos a tomar de allí algunas variables, tomamos algunas variables aleatoriamente y construimos un árbol y decimos, sí, ese árbol nos va a decir, ¿sabes qué? Sí, si el cliente cumple con esto y con esto, sí te va a aceptar el crédito. Y después nos tomamos otra vez aleatoriamente algunas variables y construimos otro árbol. Y sabes que te dicen, no, un cliente así, 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 este cliente cumple con estas características y la respuesta es no. Y otra vez, otro árbol y te dice que sí. Y construyes después otro árbol con otras variables y te dice que sí. Entonces, en este caso de clasificación, lo que se hace, dices, bueno, pues este me dijo que sí, este árbol me dijo que no, este que sí, este que sí. Y es por el máximo número de votos. Bueno, como 3 árboles, pues me dicen que sí, la respuesta, el resultado final es el máximo de estas respuestas de los árboles, ¿no? Y la respuesta pues va a ser entonces que sí. Esa es como que la idea general de este tipo de, pues sí, de metodología, ¿no? Cada árbol en sí, como nos estamos tomando aleatoriamente, pues las variables, no son precisos, ¿no? No son precisos, pero al juntarlos, por eso se llama ensamble, cuando los juntamos nos pueden dar más información, ¿no? Si los vemos de forma individual, pues su precisión es muy, muy baja, pero cuando los juntamos, pues podemos obtener un muy buen resultado. Y esto es muy importante, va a depender de qué tanto se le llama a la profundidad, ¿no? ¿Qué tantos nodos decidimos construir, ¿no? Eso es una, digamos que de las desventajas, porque a veces puedes construir tantos nodos como tú quieras, o sea, pues sí, capas hacia abajo, pero hay un punto en el que si no lo medimos bien, podemos sobreajustar nuestro modelo. ¿Qué quiere decir esto? Sobreajustar nuestro modelo quiere decir que el modelo aprendió todo de esos datos que les dimos y aprendió también, está tan bien ajustado que cuando le llega una nueva observación que nunca ha visto, pues no te va a dar el resultado correcto, ¿no? Porque nunca ha visto ese dato, porque él solo aprendió de los datos que tenía, lo aprendió muy, muy bien, está sobreajustado justamente, esa es como que la idea, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podemos ver como gráficamente? Bueno, aquí este es un ejemplito. Tenemos, por ejemplo, este es un árbol, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aquí? Tenemos como unos circulitos y unos triangulitos. Y lo que nosotros queremos es separarlos bien, ¿sí? Imaginemos que son los clientes que sí aceptan los créditos y los que no aceptan los créditos, ¿sale? Entonces, lo que nosotros queremos con este algoritmo es separarlos bien. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, este primer árbol, en la parte como morada, tenemos algunos triangulitos, ¿no? Como que pertenecen a la otra clase. Ahí se fueron algunos. Pero, por ejemplo, aquí, este árbol sí los reconoce. Este árbol también los reconoce que están en el otro segmento, ¿no? En la otra clasificación. Y así, ¿no? Entonces, este fue como que el único arbolito que no pudo reconocer estas observaciones. Pero al juntarlos, estos son estimadores y los estamos viendo de forma individual, ¿no? Si se dan cuenta, tienen distintas como que
particiones, ¿no? Pero cuando los juntamos, nosotros obtenemos una como que estas bandas, ¿no? Como una mejor precisión. Y estas banditas no hay, como son tantas variables, cada una de esas variables, imaginemos que nos determinan ciertas líneas, ¿no? En el espacio y que permiten separarlos, ¿no? Entonces aquí se ve una mejor separación entre estas dos clases, ¿no? Entonces, esa es como que la bondad de este tipo de algoritmos, ¿no? De los algoritmos de ensamble. Y bueno, en este caso estamos usando el mismo tipo de, ¿cómo decirles? Pues el árbol de decisión, ¿no? El mismo tipo de algoritmo. Hay ensambles que a veces usan algoritmos que son diferentes, ¿no? Este es un árbol de decisión, pero este, no sé, podría ser algún otro, como un XGBoost, o una logística, una regresión logística, y entonces los juntamos, ¿no? En este caso, como la pregunta es, ¿te va a aceptar el crédito? La respuesta es sí o no, ¿no? Por eso es de clasificación, pero podría ser una regresión, ¿no? Si fuera el caso en el que el objetivo es determinar un cierto score o numerito, por así decirlo, entonces lo vamos a promediar, ¿sale? Y esa es como que una de las bondades de ese método, ¿no? Aquí les muestro algunos resultados. Por ejemplo, aquí se construyeron 300 árboles. Hicimos algún test, unos test, justamente con testeamos y validamos en una población balanceada, como les decía, y en una población pues desbalanceada, ¿no? Y vemos, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos la curva de ROC, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto de verdad mi algoritmo está separando tanto a los clientes que sí aceptan y a los que no aceptan los créditos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el test, cómo salió, ¿no? Es un poco más suave, ¿no? Tal vez que la validación con la población que era balanceada, pero se mantiene, ¿no? Se mantiene como que despegada de esta curva, ¿no? Que es justamente lo que buscamos de alguna forma, que quede separada, que se forme esta curvita, ¿no? Entonces, mientras más se acerque por acá a esta forma, va a ser mejor, un poco mejor nuestro algoritmo, ¿no? Y también hacemos una prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Como para ver unos histogramas para ver si de verdad, qué tanto estamos separando esas poblaciones, ¿no? Y bueno, finalmente, este algoritmo, pues vemos que separa bien a estos dos grupos, ¿no? Los grupos que aceptan o no aceptan créditos. Pero bueno, es posible también usar, como les decía, otro tipo de algoritmos. He visto últimamente que usan algoritmos, por ejemplo, estos que les mencionaba, que se llaman XGBoost. Esos algoritmos son muy usados porque tienen una muy buena precisión. Tú le puedes meter 1000 variables y te va a devolver un buen performance, pero no es nada interpretable y para operacionalizar es muy pesado. Entonces hay que tener cuidado de repente con el tipo de algoritmo que usamos y lo que queremos, ¿no? Si tú quieres competir en estas competiciones, por ejemplo, de Kaggle, que es donde se usan mucho, y se usan porque el objetivo de la competición es mejorar el desempeño del modelo, ¿no? Entonces, allí se usan estos XGBoost, pero, por ejemplo, en una institución financiera, pues, no necesariamente quieres un buen performance. O sea, hay cosas de repente que hay que pagar. Tal vez estás perdiendo, no sé, 3 puntos de precisión, ¿no? Y dices, bueno, la verdad es que sí puedo pagarlo y gano la interpretabilidad, ¿no? Ese es el costo que yo voy a pagar, esa precisión, pero mi modelo es interpretable. Entonces, este ejercicio que les mostraba aquí, los resultados más bien, se ejecutaron en una computadora local, ¿no? Entonces, la idea muchas veces es, lo que pasa comúnmente es lo siguiente: una persona en una institución financiera hace su entrenamiento del modelo y cada vez que llega información, dice, esta es la información del mes, voy a puntuar estos clientes. Va a su computadora, mete esa información y obtiene el resultado y lo devuelve, ¿no? Pero la idea hoy en día es que en ese momento que tú tengas esa capacidad de responder,
a un cliente si le das o no un producto, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver dificultades porque la diferencia de tiempo para poblar esas tablas es de repente muy grande, ¿no? Y las temporalidades son diferentes. Las tablas transaccionales, por ejemplo, todas las transacciones de hoy, por ejemplo, que han pasado en alguna institución financiera, son cargadas tal vez hasta la noche, ¿no? Entonces todavía no tienes la información y dices, oye, pero es que mi modelo necesita esa información. Entonces, ese es uno de los problemas que pueden encontrar para resolver estas problemáticas, ¿no? Y el flujo que les mostraba yo aquí es en realidad únicamente para construir el modelo. Ya poner en productivo un modelo es otra cosa, ¿no? Involucra más sistemas, más tipos de tecnología. Y una recomendación que yo doy en este sentido es que veamos más allá de solo desarrollar un modelo. Está bien desarrollar, obviamente, un buen modelo, ¿no? Pero también siempre pensar qué tan sencillo va a ser para implementar, que le llaman mucho esto de otorgar valor, ¿no? Y vas a poder otorgar valor dependiendo del nivel de respuesta que tengas y bueno, también de qué tan bueno sea tu modelo, ¿no? Pues, tal vez tienes el modelo operacionalizado, pero ¿sabes qué? Las predicciones que ha hecho pues no son de las mejores, ¿no? Y ahí interviene un punto muy particular. Cuando nosotros entrenamos un modelo lo hacemos con una población y algo que pasó ahora con la pandemia es que antes de que pasara la pandemia, supongamos el modelo se entrenó con información y en ese momento esa población pues no había vivido, ¿no? Esa experiencia que trajo la pandemia, ¿no? Que la gente dejó de comprar, que dejó de tener el mismo ingreso, tal vez, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que comenzó a tener tal vez más gastos, que comenzó a endeudarse más, y eso nunca lo vio el modelo. Entonces, el tiempo va avanzando y tú sigues usando ese modelo, ¿no? Entonces, llega un cambio poblacional y tú le dices al modelo, ah, mira, ahí te va este cliente que pues ya pasó la pandemia y mira, su situación es esta, y ahí es cuando ya revienta el modelo porque ya no conoce esa población, ¿no? Porque tuvo un cambio poblacional. Entonces, una cosa muy importante de estos modelos de aprendizaje automático es que podamos monitorizar todas estas predicciones que va haciendo y justamente ir viendo este tipo de gráficas, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, con la pandemia, había un modelo por allí que decías, ah, pues mira, este modelo pues separa bien las clases y me está funcionando. Pero cuando evaluamos eh, con más información, vimos que decayó, ¿no? Entonces ya se estaba acercando mucho aquí, justamente, ¿no? A esta línea. Y dices, no, pues es que el modelo ya perdió el performance. ¿Por qué? Porque estos modelos necesitan un reentrenamiento. Y creo que es importante que no solo monitorices el modelo, ¿no? El desempeño, sino que también veas esos cambios poblacionales de qué estás alimentando, qué le estás mandando al modelo, ¿no? Y bueno, eso es como que como lo que les quería platicar el día de hoy. No sé, Miriam, si haya una sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, comentario, algo que quieran compartirnos, pueden activar su micrófono. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo sí tengo una par de preguntas. La primera es, ¿qué herramientas crees que sean necesarias que ellos aprendan para este tipo de análisis? ¿Y qué tipo de herramientas? Pues mira, se usa mucho estadística. Bueno, no sé si te refieres a herramientas como sí, más teóricas o materias o herramientas como tecnológicas de software. Es que justo la siguiente pregunta era como el software que tú recomendarías. O sea, Ah, la primera parte es como de materias. Ajá. sí. Mira, de materias, la verdad es que estadística ayuda mucho, ¿no? A veces lo que pasa mucho cuando usan, por ejemplo, en la minería de datos o en esta construcción de variables, necesitan ver que no estén
modificando su población original. Entonces usan muchas pruebas o test estadísticos para decir, ¿sabes qué? Le hice transformación a esta información y la sigo manteniendo, sigue manteniendo esa distribución, ¿no? Es la misma información, sigo trayéndome la información. Y pues diría que estadística, para entender este tema de modelos, muchas veces tú buscas maximizar, ¿no? O minimizar una función objetivo. Y en ese sentido, creo que, no sé si llevan o van a llevar optimización, pero optimización es una parte, creo que muy importante en estos temas de aprendizaje automático, ¿no? Eh, en general creo que podría decir que es eso. Em, de temas como que más empresariales, yo, bueno, por mi formación como es distinta, lo que sí encuentro es que a veces la gente, por ejemplo, yo trabajo con actuarios, ¿no? O con estadistas, y tienen un feeling diferente, ¿no? Que se los da justamente todo este tipo de materias de tipo empresarial, ¿no? Que yo no tengo, pero que al juntarte en un equipo, pues se complementan, ¿no? Pero sí, básicamente te diría que sería probabilidad, estadística, optimización. eh, y de software, creo que R es muy usado en la academia, pero justamente ahorita para operacionalizar hay un problema. Y estoy hablando de las instituciones financieras, ¿eh? Yo usé R y creo que es una muy buena herramienta en términos académicos, pero cuando quieren operacionalizar, lo que pasa en las instituciones financieras es que tú necesitas, por regulación, te lo exigen, que todo tu software, cualquier herramienta que tú uses tenga un soporte. Y R es un software pues libre que no tiene soporte. En cambio, Python es más soportado en distintos sistemas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, los modelos que se han desarrollado, modelos en R, y lo que se hace es ponerlos en contenedores. Los ponen en contenedores de tal forma que los puedas, digamos, de alguna forma activar. Y el problema aquí es monitorizar, ¿no? Ese modelo. Es complicado hacerlo, ¿no? Si está desarrollado en R. Entonces, yo recomendaría, yo te podría decir que Python es lo que más se usa hoy en día, pero R tiene sus ventajas propias, ¿no? En términos como más de detalle, ¿no? Estadístico, como más ese feeling. Depende mucho de lo que quieran hacer. Yo creo que para temas muy teóricos se pueden apoyar de R, sin duda, pero Python, comenzar a adoptar Python. Sí. Ok, perfecto. De hecho, justo eso era una de las cosas que comentábamos en la charla de ayer respecto al Python, cómo está creciendo bastante el uso en ciertas instituciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario o algo que quiera compartirnos? Si se usa SAS, me pregunta David. Sí, sí se usa SAS. Fíjate que se usa mucho SAS. Actualmente, yo, por ejemplo, puedo decirte, yo no uso SAS. Apenas, nada más así para hacer una consulta. Y sí es cierto que normalmente los equipos de riesgos, principalmente, son los que usan SAS, porque por lo que entiendo es una herramienta eh, pues por la cual se paga una buena cantidad de dinero y que tiene todas esas, es muy fácil de usar sus funciones y está diseñada para realizar la tarea que busca el equipo, ¿no? Incluso ahorita se vuelve complejo porque con tanta tecnología que existe, SAS a veces lo usan como una herramienta de almacenamiento y no es una herramienta de almacenamiento. Es una herramienta para explotar la información. Entonces, yo honestamente, pues, en la experiencia que tengo en el banco, sí usan SAS, efectivamente, pero las áreas de modelos no usan SAS. Las áreas de modelos usan Python o R. SAS, sí, podrías tomar algún curso introductorio para conocer la forma solamente como de sacar la información, pero para explotarla, definitivamente si quieres hacer algo, un modelo, tienes que irte a otra plataforma o, bueno, a otro software como Python o R. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Inquietud? Bueno,
Le agradecemos, doctora, y le voy a hacer lectura del reconocimiento que después se lo haré llegar. En la Ok, Universidad Anáhuac otorga el presente reconocimiento a la doctora Belén Isabel López Martínez por haber impartido la conferencia Prediciendo el comportamiento de compra como parte de las jornadas actuariales 2023, Campus Universitario, 14 de febrero del 2023, y firma el director académico. ok, Después se lo muchas haremos gracias. llegar. Muchas gracias, doctora, por la charla. Muchas gracias a todos y bueno, si tienen alguna duda, por allí dejen mis datos de contacto y pues gracias, que tengan buen día. Bye. Gracias. Bye.